oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién la dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, versículos 33 al 36. Un saludo especial para todos nuestros hermanos y amigos que se conectan a esta hora para este programa de valor espiritual, palabras para una vida abundante. Despertar conciencia de quién es Dios es una experiencia que nos cambia la vida. Es ese el tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Para desarrollar ese tema de hoy, primeramente lo voy a dividir en los 3 puntos que allí en esta frase del tema se mencionan, y en cada punto iré dando una explicación muy sencilla. El primer punto es, ¿qué es despertar conciencia? Es desarrollar la capacidad de interpretar la vida desde un punto de vista objetivo, real y verdadero. No es un simple saber de cosas, es algo que tiene que ver con nuestra vivencia, es algo que tiene que ver con la experiencia de palpar, entre comillas, de sentir, entre comillas, o de percibir la realidad de algo o de alguien como verdaderamente es. Recuerdo en este momento una historia de Anthony de Melo titulada Una vital diferencia, en una de sus obras, que nos sirve para ilustrar este punto. Le preguntaron cierta vez a Uwais el Sufi: Maestro, ¿qué es lo más grande que la gracia te ha dado? Y él respondió que cuando me despierto por las mañanas, me siento como un hombre que no está seguro de vivir hasta la noche. Y le volvieron a preguntar, pero ¿esto no lo saben todos los hombres? Y le replicó Uwais, sí, lo saben, pero no todos lo sienten. Y Anthony de Melo hace una reflexión, una moraleja allí diciendo, jamás se ha embriagado alguien por comprender intelectualmente la palabra vino. Y así es. Una cosa es un saber simple de cosas, entender ideas y hasta racionalizarlas bien. Pero otra cosa muy distinta es despertar conciencia del valor real de las cosas. Cuando hablamos de Dios, podemos decir que sucede lo mismo. Una cosa es saber de Dios y otra muy distinta es despertar conciencia de quién es Dios. La segunda idea que quiero definir muy bien es, que está dentro del tema, es quién es Dios. A menudo se habla de Dios y hasta se hacen interesantes disertaciones sobre él, pero es posible que muchos de los que hablamos de Dios con tanta fluidez no tengamos una verdadera conciencia de quién es Él. Y es que hablar de Dios no es garantía de que se haya despertado conciencia real de quién es Él. Y el tercer punto, ¿qué es eso de cambiar la vida? Este es quizá uno de los resultados más fehacientes de una persona que ha despertado conciencia de quién es Dios. Y es que la persona que vive este tipo de experiencias termina siendo tan poderosamente impactada que el cambio de vida es algo que se da porque se da. Si usted quiere saber qué tanta conciencia tiene una persona de quién es Dios, solo es observarle sus cambios en lo que respecta a su carácter, su forma de hablar, su manera de actuar, su forma de expresarse, su manera de pensar, su forma de relacionarse.
su manera de ver la vida, sus propósitos, sus planes, sus anhelos, sus gustos, su respeto a Dios y por todo lo de Dios, etc. Muchas cosas hay que nos servirían para mirar detalladamente qué tanta conciencia ha despertado una persona que dice conocer quién es Dios. En fin, quien desarrolla conciencia de quién es Dios es alguien a quien se le nota de lejos por su cambio de vida. Ya definidas estos 3 puntos de este tema, les recuerdo, despertar conciencia de quién es Dios es la experiencia que nos cambia la vida. En el texto que les leí al comienzo de esta reflexión, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 33 al 36, aparece allí un precioso poema o himno de la Iglesia Apostólica primitiva, que sin duda es un cántico de alabanza, es un cántico de reconocimiento y de exaltación a Dios por sus atributos ontológicos o virtudes propias de su ser. Todo este cántico es una preciosa composición que deja ver que su autor es alguien que ha hecho conciencia de quién es Dios y que está tremendamente impactado y sorprendido por esa revelación de gracia. Este maravilloso escrito da testimonio de que su autor fue alguien que conoció a Dios de una forma muy especial y muy profunda, además. Nos centraremos en analizar en esta reflexión devocional puntualmente el versículo 36, que nos permite analizar 3 grandes ideas o principios, los cuales nos ayudarán a descubrir el nivel de profundidad y de conciencia que el compositor de este bello himno había desarrollado sobre quién es Dios. Y de paso nos servirán para reflexionar en cuál ha sido nuestra experiencia en este sentido. El versículo 36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Miremos detenidamente esa primera parte del versículo, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Esa primera idea, porque de Él. La segunda, porque por Él. Y la tercera, porque para Él son todas las cosas. Fíjense que cada una de esas expresiones tiene una preposición, de, por, para. Porque de, porque por y porque para. 3 preposiciones distintas que le dan un sentido distinto a cada expresión también. Y las vamos a analizar a continuación. La primera de ellas, que es porque de Él son todas las cosas. Esta expresión encierra allí un principio fundamental de nuestra fe. Y si nosotros lo creemos, esto nos ayudará a ubicarnos más objetivamente en la vida. Pues este principio nos deja claramente establecido que el único dueño de todas las cosas es Dios, que a Él le pertenece todo lo que hay, todo lo que existe. Y cuando digo todo, es todo. Sí, mi amigo y hermano, le pertenecemos a Dios. El Salmo 24, versículo 1, dice de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? De que de Él son todas las cosas, como dice el cántico. Pues esto quiere decir que Dios es el dueño de todo, porque todo fue hecho por Él. Significa que particularmente el hombre como obra de Dios no es dueño de nada, y que ese derecho de propiedad, de posesividad que nosotros nos arrogamos muchas veces, no es más que un sentimiento que desnuda nuestra desubicación en la vida. Y otra idea interesante es que si Dios
es el dueño de todo. Esto significa también que no necesita nada de sus criaturas. El Salmo 50, desde el versículo 7 en adelante, dice: oye, pueblo mío. Oigan ustedes esa expresión. Oye, pueblo mío, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Noten lo que sigue diciendo en el versículo siguiente. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios es completo en Él mismo. A Él no le hace falta nada. Él no padece necesidades. Dios es Dios porque Él no necesita nada de nosotros. Esto nos obliga a reflexionar sobre los momentos en que nos hemos llegado a sentir como necesarios para Dios, como indispensables para Él, porque creemos que sin nosotros Dios no puede hacer nada y que sin nosotros la obra de Él no puede seguir porque no tiene futuro. Miren ustedes, ese gran principio que deja ver cuánto conocimiento tenía el escritor de ese cántico, ese compositor, de que de Dios son todas las cosas. Eso es conocer a Dios, despertar conciencia de quién es Él. Eso cambia la vida. El segundo punto interesante, que es la segunda frase que tiene la preposición por, dice: porque por Él son todas las cosas. Este es otro principio fundamental de nuestra fe cristiana, que nos ayuda a entender que si por Dios son todas las cosas, esto significa que Dios es la causa, que Él es el origen de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Dios es la última causa del ser. Descubrir esto es hacer el supremo trabajo filosófico de la existencia humana. Es descubrir el auténtico origen del ser humano. La Biblia nos revela que tenemos nuestro origen en Dios y que hemos salido de su proyecto eterno. Entonces, desde esta perspectiva, podemos afirmar que Él es indispensable, que Él es esencial, vital, irreemplazable, insustituible para nosotros. Y desde allí podemos concluir entonces que Dios es nuestra única necesidad. Es esta visión de la vida que deja traslucir el salmista en el capítulo 42, versículos 1 y 2, con sus expresiones de fuerte convicción y claridad en la búsqueda de sentido de vida. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Fíjense ustedes qué expresión. El salmista es consciente que Dios es su única necesidad. Solo cuando nos enfrentamos al hecho de que Dios es nuestra única necesidad y comprobamos en la práctica que la ausencia de otras cosas no afecta en ninguna manera nuestro sentido de vida, es cuando vamos descubriendo que Dios es nuestra única necesidad. Y no hay duda que es así. Y esto cada vez más nos estimula a un mayor acercamiento hacia Él. Fíjense entonces, esa segunda expresión del compositor del himno que Pablo coloca allí: porque por Él son todas las cosas. Es decir, si Él es la causa de todo, si Él es el origen, quiere decir que Él es nuestra
gran necesidad y por eso debemos caminar hacia Él. Y en tercera medida, esa tercera preposición para, que aparece allí en el versículo, porque para Él son todas las cosas. Eso deja ver otro nivel de conciencia del compositor. Y es que allí hay un principio que nos enseña que todo está hecho por Dios, con un propósito claro y muy bien definido. Oigan esto, mis hermanos y amigos. No fuimos hechos a la topa tolondra. Fuimos hechos por Dios, con un objetivo bien definido. Por eso es que la búsqueda más importante de la vida es la búsqueda de Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto en su primera carta, en el capítulo 8, versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Vean ustedes, un propósito. Cuando hablamos de esa preposición para, está indicando un fin, un propósito, un objetivo. Y Pablo lo declara, somos hechos o nosotros somos para Él. Acertadamente expresó también Agustín de Hipona una frase que contiene el principio del cual estamos hablando. Dice Agustín, nos hiciste Señor para ti. Noten eso, para ti. Y no descansaremos hasta llegar a ti. Este principio nos permite entender dos grandes ideas. La primera es que Dios es la última razón de la existencia nuestra. Lo único que justifica la existencia de la especie humana en este mundo es Dios. Dios es la justificación máxima, plena y absoluta de nuestra existencia. Y la segunda idea de este principio es que Dios es nuestro destino eterno. La Biblia nos habla de manera clara y amplia sobre esto. Si el hombre no llega a su destino eterno, que es Dios, entonces no le habrá hecho justicia a su existencia. Vivió en vano, se perdió la vida. Noten ustedes cuán delicado es eso. Entonces, fíjense ustedes que a manera de conclusión, nosotros podemos observar qué claridad tenía este escritor del himno, ¿no? Del siglo I, qué claridad acerca de quién es Dios. Este nivel de conciencia debió impactarle profundamente la vida, seguramente, ¿no? Y es que no es para menos, porque quien desarrolla conciencia de estas tres cosas, quien desarrolla conciencia de que Dios es el dueño de todo, por lo tanto, a Él le pertenece todo. De que Dios es la causa o el origen de todo, por lo tanto, Él es nuestra única necesidad. Y tercero, quien desarrolla conciencia que para Él es todo lo que hay. Esto lo presiona a uno a replantearse la vida de tal manera que de allí en adelante, una vez despertada esta conciencia, uno empieza a experimentar verdaderos cambios de vida, verdaderos cambios estructurales y de fondo. Quiero preguntarle a mi hermano y amigo, ¿qué tanta conciencia de quién es Dios usted ha despertado? ¿Será que se nos está yendo la vida y no hemos despertado a esta realidad de quién es Dios y cuán indispensable es Él para nosotros? Debemos comprometernos a desarrollar una actitud devocional que nos motive para una genuina búsqueda de Dios. Necesitamos que Dios sea para nosotros un ser conocido por nuestra experiencia de comunión con Él, para que podamos superar nuestra experiencia religiosa simple, sostenida en conceptos e ideas que quizá las sabemos porque las hemos oído de otros, pero que nunca han sido nuestra vivencia espiritual personal. Necesitamos despertar conciencia de quién es Dios para que nuestra vida sea impactada, de tal manera que
podamos cada día ir experimentando verdaderos cambios. Vamos a orar en este momento y vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a decirle: Padre, ayúdame. Yo necesito despertar conciencia de quién eres tú, para que mi vida cada vez más vaya registrando auténticos y poderosos cambios. Padre eterno, aquí estamos en esta mañana, presentándonos delante de ti, Señor, haciendo conciencia, Señor, de la necesidad que tenemos de despertar precisamente en esa conciencia que nos permite conocer quién eres tú, porque sabemos que esta experiencia poderosa es la experiencia que puede transformar nuestras vidas, es la que estimula, la que termina generando en nosotros verdaderos cambios. Oh Dios, perdónanos, porque quizás si en nosotros no han habido cambios sustanciales y significativos, a pesar de tanto que conocemos, a pesar de tantas cosas que podamos saber, quizás, Señor, es porque todo se ha quedado en un simple concepto y no hemos logrado, Señor, introyectar la palabra que nos lleva a despertar esa conciencia real de quién eres tú. Señor, ayúdanos a todos, ayúdanos a irnos disponiendo cada vez más, Señor. Tenemos una gran tarea, tenemos una tarea que es la que le da sentido a nuestra vida, y es dedicarnos seriamente a trabajarnos en esa búsqueda tuya, Señor, esa búsqueda que despierta conciencia y que nos regala la oportunidad de conocerte, Señor, de saber quién eres tú. Esta experiencia sin duda producirá en nosotros verdaderos cambios. Confiamos en ti, contamos con tu ayuda, Señor, pero nos comprometemos de nuestra parte, nos comprometemos a hacer lo propio, lo que a nosotros nos corresponde, y es a generar esa actitud de búsqueda, a generar esa actitud de responsabilidad, a ir superando tanto entretenimiento, tanta distracción, tantas cosas que en la vida se nos dan y que nos captan, nos capturan la atención nuestra y que nos alejan de ese verdadero propósito que debemos trazarnos nosotros en nuestra vida. Sé que nos ayudarás, Señor, sé que nos ayudarás. Jesús, nuestro Señor, está también con nosotros y Él es el hombre que hoy nos inspira, nos alienta, nos anima, porque Él ha dado testimonio de que todo aquel que despierta conciencia de quién eres tú, su vida definitivamente termina siendo transformada, termina siendo cambiada. Muchas gracias, Padre bueno, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.